Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro podcast titulado Explorando el problema jurídico de investigación, perspectivas y retos. Hoy hablaremos sobre un concepto clave en el desarrollo de cualquier investigación en el campo del derecho, y este es el problema jurídico de investigación. Vamos a reflexionar desde distintas doctrinas y corrientes, explorando cómo diversos autores lo conciben y cuál es su importancia metodológica. El problema jurídico es el punto de partida para toda indagación seria. No se trata de cualquier duda, sino de una cuestión que requiere ser resuelta jurídicamente, apoyándose en normas, principios, doctrina y jurisprudencia. A lo largo de este episodio vamos a ir compartiendo algunos enfoques que personalmente me resultan muy interesantes y que creo que nos ayuda a comprender mejor esta etapa fundamental de la investigación. Y para ello tenemos el día de hoy la compañía de Gabriela Salazar, Diana Charaja y Joel Mamani. Por supuesto también mi persona, Ángela Aquino. Así que empecemos. De acuerdo, antes de seguir creo que vale la pena detenernos en una pregunta que siempre genera debate en el ámbito jurídico y que tiene mucho que ver con la forma en la que concebimos el problema jurídico. ¿Es el derecho una ciencia? Esta pregunta no es menor porque si consideramos al derecho como ciencia, entonces investigar jurídicamente implicaría aplicar ciertos métodos sistemáticos, rigurosos y racionales, como ocurre en otras disciplinas, ¿verdad? Pero si no lo es, ¿qué tipo de conocimiento estamos generando cuando investigamos? Acotando a esto, podríamos mencionar también que uno de los autores más influyentes en este debate es Hans Kelsen, quien en su obra Teoría por el Derecho, realizada en 1924, propone precisamente una visión del derecho como ciencia normativa. Para Kelsen, la ciencia del derecho debe limitarse a describir y sistematizar normas jurídicas válidas, sin emitir juicios de valor. Su enfoque busca aislar el derecho de otras ciencias sociales, para mantener su carácter puro, es decir, libre de ideologías o elementos empíricos. ¿Verdad, Diana? Sí, pero esa visión ha sido ampliamente criticada. Por ejemplo, Gustavo Zabrevelski, en su libro El Derecho Dúctil, nos menciona o hace una crítica con fuerza a la idea de que el derecho no pueda funcionarse como una ciencia exacta. Para él, esta visión desconoce que el derecho está atravesando por el lenguaje la historia, la cultura y sobre todo los valores, a diferencia de la física o la matemática, donde las respuestas son únicas y verificables. El derecho se mueve en un terreno de incertidumbre razonada, donde cada norma debe ser interpretada a la luz del contexto y los principios constitucionales. Desde esta perspectiva, el derecho no es una técnica de aplicación automática de leyes, sino una práctica argumentativa, donde jueces, juristas y académicos construyen soluciones a través del debate y la justificación racional. No se trata de encontrar la respuesta correcta, sino de fundamentar una respuesta jurídicamente válida y socialmente justa. Esta argumentación debe tener en cuenta tanto la letra de la norma como los derechos fundamentales, los valores democráticos y también las consecuencias prácticas de cada decisión. ¿O tú qué opinas, Joel? Claro, incluso desde el campo de la filosofía del derecho, Ronald Dworkin también rechaza la idea de que el derecho sea una ciencia en sentido estricto. Como menciona en su obra Los derechos en serio, sostiene que el derecho es una práctica interpretativa que se desarrolla en torno a principios y no solo a reglas. Para Dworkin, los jueces no descubren el derecho, sino que interpretan a la luz de los valores como la justicia o la equidad. Ante ello, ¿qué piensas, Alexandra? Todo esto me hace pensar que más que discutir si el derecho es o no una ciencia, quizás lo importante sea reconocer la particularidad del conocimiento jurídico, uno que combina técnica, interpretación, contexto y principios, y es justamente lo que hace que definir un problema jurídico no sea una tarea mecánica, sino profundamente reflexiva. Cabe resaltar que esta idea ha sido retomada por varios autores contemporáneos que siguen cuestionando los límites y también la naturaleza del conocimiento jurídico. Por ejemplo, tenemos ahí a el español Manuel Atienza en su obra El sentido del derecho, publicada en 2001, quien afirmaba que si bien el derecho puede estudiarse desde un enfoque científico, también es una práctica argumentativa, con un componente moral que es inevitable. Él proponía que debemos entender el derecho no como una ciencia exacta,
sino como una práctica racional que se construye a través del diálogo, la interpretación y la deliberación. Y es algo que ya nos estaba comentando Diana, ¿no? Atienza incluso llega a decir que el derecho no es ni pura técnica ni meramente algo moral, sino una especie de tercer género del conocimiento porque combina elementos de ambos campos. Y esa idea es muy destacable porque nos obliga a repensar el rol que tenemos como operadores de derecho y en esencial el rol del jurista como alguien que no solo aplica reglas, sino que también razona, argumenta y valora. Por otra parte, me parece también muy sugerente lo que plantea Ferrajoli, sobre todo en su libro Derecho y Razón de 1995, donde insistía en que el derecho debe aspirar a la racionalidad argumentativa y también a una coherencia normativa. Este autor no negaba el carácter técnico del derecho, pero resaltaba que este solo cobra sentidos y es vinculado con los derechos fundamentales. Y en ese sentido, el conocimiento jurídico no es una ciencia en la que nos vayamos a centrar en un sentido duro del término, pero sí puede ser racional y también puede ser crítico. Y otra autora actual que cuestiona esta frontera es Pierre, un profesor de la Universidad de Colorado, quien desde una postura quizá más crítica desarrolló lo que se conoce como la jurisprudencia estética. En sus ensayos como el The Aesthetics of American Law, proponía y ponía en duda que el derecho pueda reducirse a un sistema de conocimiento objetivo y más bien lo presentaba como un campo que estaba lleno de narrativas, formas de estilo e incluso las estructuras de poder. Y me deja pensando cómo el lenguaje jurídico, su formalismo y sus rituales también construyen una especie de estética del conocimiento legal. Entonces, estos enfoques contemporáneos nos muestran que el derecho no encaja del todo ni en las ciencias exactas ni en las ciencias sociales tradicionales. Es un tipo de conocimiento mixto que nos exige una precisión conceptual, si bien es cierto, pero también una sensibilidad práctica y un compromiso ético. Y eso sin duda incide directamente en cómo concebimos y formulamos los problemas jurídicos que nosotros investigamos. ¿Qué piensas, Gabriela? Bueno, para comenzar debemos aclarar que el problema jurídico de investigación no es una simple curiosidad académica o una duda general sobre el derecho, sino es más que eso, no es una interrogante específica que guía todo el proceso investigativo. A diferencia de una pregunta legal común que busca conocer qué norma se aplica a un determinado caso, el problema jurídico va más allá, Busca examinar si la norma existe realmente, resuelve la situación concreta que se presenta o si por el contrario deja un vacío, entra una contradicción o resulta insuficiente. De este modo se convierte en un eje de la investigación y permite delimitar con precisión el objeto de estudio. Podríamos citar a Carlos Ramos Núñez, que nos menciona que el problema jurídico surge de una tensión entre la norma vigente y una situación real, que evidencia una disfuncionalidad del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa? Que no trata de investigar qué dice la ley, sino de confrontarla con los hechos y descubrir si cumple su propósito normativo. Esta tensión es lo que da origen al problema. Puede tratarse de un vacío normativo, que no existe norma para un caso, o una contradicción, que son dos normas que se oponen entre sí, o una insuficiencia en todo caso, que es una norma que no resuelve adecuadamente el conflicto. Por tanto, investigar jurídicamente implica un ejercicio crítico frente al derecho positivo. No basta con aplicar mecánicamente las normas, se requiere identificar los límites del ordenamiento y proponer soluciones interpretativas, legislativas o jurisprudenciales. En este sentido, el problema jurídico se convierte en una herramienta fundamental para el derecho, al poner en evidencia sus deficiencias y abrir caminos para su reforma o adecuación a las necesidades sociales. Exactamente. Para Jesús González Pérez, él también nos plantea que el problema jurídico nace de una realidad concreta que plantea una tensión o conflicto y que exige una solución dentro del marco del derecho. No es simplemente una duda teórica, sino una pregunta formulada a partir de hechos reales, que interpreta al ordenamiento jurídico y reclama una respuesta argumentada. Esta perspectiva subraya la función práctica y transformadora del derecho frente a los desafíos de la vida real. En este sentido, González Pérez vincula directamente el problema jurídico
con el método dogmático, es decir, con la sistematización, interpretación y aplicación de las normas jurídicas. La dogmática no se limita a describir el derecho positivo, sino que busca construir respuestas normativas o interpretativas que den sentido y coherencia al sistema. Por eso el problema jurídico es el punto de partida de todo trabajo jurídico serio. En este se define el enfoque, se orienta la investigación y permite formular hipótesis jurídicas sólidas. ¿Tú qué opinas, Joel? Es justamente desde este enfoque que integra la teoría del derecho con la realidad social. Autores como Luis Prieto Sachs afirman que el problema jurídico no debe de construirse desde el derecho positivo, sino de una manera inherente entre las normas y los hechos sociales. Asimismo, Prieto Sachs, al abordar la interpretación y la aplicación del derecho, nos enseña que la identificación de un problema jurídico muchas veces revela las carencias o ambigüedades o incluso hasta las contradicciones de las normas cuando se enfrentan a situaciones concretas y complejas de la vida real. No se trata solo de un vacío normativo, sino de una insuficiencia de la respuesta jurídica ante una demanda social, ética y política. Es así que la formulación de este problema jurídico exige una mirada crítica que trasciende la mera exégesis legal para observar que el derecho opera y que sus defectos o efectos en la sociedad pues se reformulen. Es en ello porque ¿qué criterio consideras que compete? Corroboro lo que va mencionando, ¿no? Y estoy de acuerdo. Considero también que esto está reforzado por la corriente del realismo jurídico, que es una perspectiva que resulta interesante porque rompe con la idea de que el derecho es algo puramente normativo o abstracto, ¿no? Los realistas, tanto en su versión estadounidense como la escandinava, nos invitan a ver el derecho no como un conjunto cerrado de reglas, sino también como una práctica social que está viva, que se construye y también se transforma en la interacción entre los jueces, abogados, ciudadanos y los diversos contextos que se van presentando día a día. Y uno de los representantes más conocidos de esta corriente es Jerome Frank, quien en su libro de Law in the Modern Mind de 1930 cuestionaba la idea de que los jueces simplemente aplican la ley. Y según este autor, las decisiones judiciales eran profundamente influenciadas por factores psicológicos, sociales y personales, lo que significaba que la ley no es tan predecible como solemos pensar. Y de hecho él llega a decir que el mito de la certeza legal es una ilusión reconfortante, pero falsa. Y es importante también en esa línea mencionar a Carl Leonin, quien es otro referente de esta corriente, y nos indicaba desde su obra The Bramble Bush que el derecho debe analizarse desde cómo realmente funciona, no solo cómo debería funcionar. Y para él, el papel de los jueces y su razonamiento práctico es central para entender lo que es verdaderamente lo jurídico. Y esa mirada considero que nos hace entender que los problemas jurídicos no surgen únicamente del análisis teórico que se pueda realizar a las normas, sino también de aquellos conflictos que emergen desde nuestra vida cotidiana, de las tensiones que surgen entre intereses y de cómo las decisiones afectan a las personas particularmente o de modo concreto. Y en ese sentido, formular un problema jurídico implica tener una mirada más allá del texto legal y preguntarnos por sus efectos reales, por los actores implicados y también por el contexto en que esa norma está cobrando sentido o puede estar generando conflicto. ¿Qué piensas, Gabriela? Bueno, en el plano metodológico podría mencionar a Roberto Hernández Ciamperi, ¿no? Que señala que un problema de investigación debe ser claro, concreto, delimitado y susceptible, ¿no? De resolver de manera sistemática. Y estas características nos llevan a pensar que la investigación tiene una orientación precisa, ¿no? Y evita ambigüedad y asimismo dispersión de ideas. Entonces la claridad y la concreción permite formular preguntas comprensibles y enfocadas, mientras que la delimitación establece los límites temáticos, espaciales y temporales del estudio. Aplicado al campo del derecho, esto implica que el problema debe estar formulado de tal manera que pueda abordarse desde herramientas jurídicas, ¿no? Como sería la interpretación normativa,
el análisis de la doctrina o jurisprudencia, ¿no? O la formulación de propuestas legislativas. Es decir, no basta con identificar una situación conflictiva o polémica, es necesario transformarla. ¿En qué? Pues en una cuestión jurídica que pueda resolver, aplicando ya sea principios, normas o métodos propios del derecho. Por tanto, un problema de investigación jurídico bien planteado permite desarrollar un estudio riguroso, ordenado y útil para la comunidad académica o profesional en todo caso. Entonces, podríamos decir que la sistematicidad en su resolución asegura que se utilicen fuentes confiables, métodos jurídicos reconocidos y asimismo argumentos lógicos. En este sentido, el problema debe ser una pregunta jurídica específica, cuyas respuestas contribuyan, ¿no?, al desarrollo del conocimiento y a la práctica del derecho. ¿Verdad, Diana? Claro, además la corriente garantista, representada por Luigi Ferrajoli, nos menciona que el problema jurídico no puede reducirse a una cuestión técnica o meramente interpretativa. Para él, el derecho debe cumplir una función esencial en el Estado constitucional. ¿Cómo así? Garantizando los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente frente a los abusos del poder público. En este marco, el problema jurídico se convierte en una herramienta crítica para visibilizar situaciones de injusticia, arbitrariedad o desigualdad que exigen ser reparadas desde el derecho. Ferrajoli también sostiene que los sistemas jurídicos democráticos deben construirse sobre el principio de legalidad y el respeto absoluto a los derechos humanos. Por eso, investigar un problema jurídico implica también examinar los límites del poder, identificar vulneraciones a derechos y proponer soluciones que fortalezcan la justicia y la dignidad humana. En este sentido, la investigación jurídica es también una forma de hacer control, de ejercer vigilancia crítica y de proteger a los más vulnerables dentro del orden jurídico. Así también, para el garantismo, el problema jurídico no es solo una pregunta sobre qué norma aplicar, sino una interpelación ética y política, en donde nos dice qué derecho está en riesgo, qué garantía se ha roto o qué reforma o interpretación puede devolver la protección debida. Por eso todo trabajo de investigación jurídico desde esta corriente debe de partir de una preocupación real por los derechos y orientarse a reconstruir el derecho como un instrumento de garantía, de justicia y también de libertad para todos. ¿O tú qué opinas, Joel? Ahora, desde la enseñanza y la práctica del derecho, si nosotros lo ponemos sobre el planteamiento del problema jurídico, va a ser también fundamental dentro de la perspectiva eminentemente argumentativa y de realidad racional práctica. Es por eso que Manuel Atienza, una figura central de esta teoría de la argumentación jurídica, enfatiza que la correcta formulación de un problema jurídico es el punto de partida. En ese caso, la argumentación jurídica va a ser rigurosa. Para Manuel Atienza, el problema no es una simple interrogante, es más allá, es más que esa cuestión controvertida que la demanda de una justificación racional y adecuada a esta delimitación. Ahora, si nosotros organizamos estas razones, tenemos lo que es el método de ponderación dentro de la argumentación y así vamos a construir una solución jurídica persuasiva y coherente. Ahora, no insta a pensar en el problema no solo un enigma a resolver, sino que es más allá que ese eje central que articula el debate jurídico y las posibles respuestas que los operadores del derecho pueden ofrecer. Es en esencia este trampolín para el razonamiento jurídico práctico. Concuerdo, y eso se suma a una perspectiva más filosófica y diría yo bastante profunda, como nos la plantea Aulis Arnio, ¿no?, un jurista finlandés que forma parte del llamado neoconstitucionalismo y también del racionalismo jurídico escandinavo. Y Arnio plantea que para formular adecuadamente un problema jurídico requerimos lo que él llama sensibilidad hermenéutica, y esta idea plasmada también en su The Rational Reasonable, publicada en 1987, nos mostraba que la interpretación jurídica no puede ser reducida a una simple operación lógica o hasta técnica, más bien es algo que
comprende una práctica racional que está situada, ¿no? Y en la que influyen el lenguaje, la historia, los valores sociales y la cultura jurídica en la que se desenvuelve el propio intérprete. Y lo que me llama la atención es cómo Arnio vincula el acto de identificar un problema jurídico con un proceso de comprensión compleja, porque no se trata solo de encontrar una norma aplicable, sino de comprender un conflicto humano dentro de un entramado normativo y social. Para este autor, definir un problema jurídico es como iluminar un aspecto particular de la realidad social, desde la perspectiva normativa, por supuesto. Y eso requiere empatía, capacidad analítica y una comprensión del derecho como un fenómeno cultural, no una comprensión netamente positivista. Y es esta sensibilidad hermenéutica, como la llama Arnio, también la que nos interpela como investigadores y nos hace cuestionarnos si estamos leyendo solo el texto legal o también el trasfondo social del conflicto que se pretende resolver, o también cuestionarnos si estamos abiertos a reconocer dimensiones éticas, históricas o políticas del problema que estamos analizando. Y en lo personal, este enfoque me ayuda a ver que investigar en derecho no es simplemente una tarea de sistematización o búsqueda de artículos legales, sino un verdadero ejercicio interpretativo que nos exige profundidad, atención y responsabilidad con lo que estamos haciendo. ¿Qué te parece eso, Gabriela? De acuerdo, como hemos visto, el problema jurídico de investigación no es una simple pregunta teórica o abstracta, ¿no? Sino una cuestión concreta que debemos formularse con claridad, además de ello, ¿no? Una precisión, una profundidad. Y esto implica usar un lenguaje jurídico exacto, ¿no? Y acotar el tema de un aspecto específico del ordenamiento legal. Podríamos también evitar generalidades, ¿no? Además, exige un conocimiento sólido del marco normativo relevante, incluyendo leyes, jurisprudencia y doctrina, lo que permite identificar contradicciones, vacíos o desafíos interpretativos que justifiquen la investigación. Asimismo, la formulación del problema requiere sensibilidad ante la realidad social, ya mencionado, ya que el derecho no puede separarse de los contextos en los que se aplica, ¿no? Un buen problema jurídico nace del contacto con situaciones reales, ¿no? En las que vivimos en nuestra vida cotidiana, que afectan derechos o generan conflictos, y por ello deben orientarse a ofrecer soluciones desde la interpretación. En todo caso, el análisis crítico va de la mano, ¿no? Con la propuesta normativa. Esta conexión entre normas y realidad asegura que la investigación no solo sea teóricamente sólida, ¿no? Sino también útil y pertinente. Bueno, acotando eso, también como ya lo señalaron los autores mencionados, un verdadero problema jurídico debe de surgir de una inquietud real. No basta con formular una pregunta teórica o académica. Se trata de detectar conflictos que afecten a personas concretas, que revelen tensiones entre la norma y la realidad y que tengan un impacto social relevante. Un problema jurídico significativo nace allí donde hay una injusticia que interpela al derecho, una práctica que vulnera derechos o una ausencia normativa que deja desprotegidos a ciertos sectores de la población. Este enfoque le da un profundo sentido ético y social a la investigación jurídica. No investigamos solo para describir el derecho existente, sino para evaluarlo críticamente y transformarlo cuando es necesario. ¿Tú qué opinas, Joel? Bueno, gracias a todos y a todas por escucharnos. Esperamos que este episodio les haya sido útil para comprender la importancia, la complejidad y la riqueza de doctrina del problema jurídico dentro del marco metodológico de la investigación. Recuerden que un problema bien planteado es la mitad de la solución en cualquier indagación jurídica, ya que nos guía hacia la argumentación y la búsqueda de soluciones pertinentes. Concuerdo, ¿no? El hecho de definir claramente un problema ya es un gran avance para poder encontrar una solución o encaminarnos bien en ese aspecto de la investigación jurídica que nos interesa. Y bueno, adivinen qué, ya llegó la parte final de este podcast, lamentablemente, y nos toca despedirnos. Sin embargo, no olviden compartir este episodio si les gustó, y esperamos que haya sido así, y también esperando haber aportado a su comprensión sobre lo que implica formular un problema jurídico de investigación. Les animo a seguir explorando, cuestionando y profundizando, porque investigar en derecho no es solo un requisito académico, sino que es una herramienta para construir una sociedad más justa.
Hasta la próxima y sigamos investigando con un sentido crítico. Adiós.